Sumar para transformar. Webinar de la perspectiva sobre la reactivación comercial México-Estados Unidos, impartido por Enrique Perret, director de US-Mexico Foundation. Enrique Perret es el director de la US-Mexico Foundation desde el 15 de diciembre de 2018. Tiene una historia de profundo compromiso con la relación bilateral Estados Unidos-México. Trabajó en el Gobierno de México como funcionario público, siempre enfocado en liderar compromisos de gobierno y estrategias de desarrollo de negocios entre ambos países. Trabajó como director para Norteamérica en ProMéxico, la agencia de promoción del gobierno mexicano, institución de la cual fue parte por más de 10 años en distintas posiciones. Enrique también posee un fuerte compromiso con los esfuerzos de la sociedad civil y ha desempeñado funciones de liderazgo en varias instituciones sin fines de lucro, entre ellas, presidente del Consejo de Enseña por México, capítulo de Teach for All México. Bienvenido, Enrique Perret. Hola, pues muy buenos días a todos. Creo que estamos bien, ¿verdad? Me escuchan y todo. Pues primero que nada, gracias a Tálisis por esta invitación. Yo creo que son momentos en los que pues todos debemos de estar informados, todos debemos de saber qué está pasando, no solamente en México, o no solamente en nuestras comunidades, sino también pues alrededor del mundo. Y en este caso, a mí me gustaría mucho platicarles de lo que está pasando entre México y Estados Unidos, algunos temas muy puntuales que hemos venido siguiendo a lo mejor pues ya por décadas, como es el tema de la migración, como es el tema de las cadenas de suministro que se han creado pues ya a través del NAFTA o de muchas negociaciones entre México y Estados Unidos, la inversión extranjera, la inversión de empresas americanas en México y también la inversión de empresas mexicanas en Estados Unidos, el tema de seguridad, el tema de la frontera, la infraestructura, hacia dónde vemos nosotros que puede ir o puede migrar esto en los próximos pues semanas, meses y años, ¿no? También evidentemente podemos tocar el tema de la elección presidencial en los Estados Unidos en el mes de noviembre y cómo nos podría afectar a nosotros en México. Yo creo que es un tema pues interesante. Entonces la idea es cubrir varios temas a través de esta sesión. Yo les agradezco a todos el que estén pues conectados, escuchándonos. Si tienen preguntas, pues las pueden mandar por el chat. Yo espero llevarme a lo mejor 20, 25 minutos de platicarles lo que estamos viendo, tanto los riesgos como las oportunidades en materia México-Estados Unidos, pero luego pues me gustaría que esto fuera bastante dinámico y escuchar sus preguntas, sus comentarios. Si me faltó algo, pues a lo mejor tratar de abordarlo, ¿no? Bueno, empecemos con esta relación México-Estados Unidos, pues tan compleja, ¿no? Es probablemente la relación entre dos países más compleja a nivel mundial, una frontera de 1954 millas fronterizas, pues varios estados, de nuestro lado 6, de su lado 4 estados involucrados, más de 500 billones de dólares que comercializamos todos los años, más de 600 ya, 1.5 millones de personas que cruzan todos los días, más de 200,000 camiones que cruzan la frontera México-Estados Unidos. Es una frontera evidentemente muy robusta, una relación muy compleja. Ahora, si nos vamos un poquito 3 años atrás, digamos, antes de la llegada del presidente Trump en los Estados Unidos, lo que había sucedido y lo que tanto los gobiernos como los empresarios como la sociedad civil había fomentado mucho y se había logrado hasta cierto aspecto, es que estos temas que involucran la relación México-Estados Unidos, el comercial, la seguridad, la migración, se manejaran y se negociaran de cierta forma de manera separada, ¿no? Los temas comerciales, los temas industriales, veámoslos en este capítulo, los temas de seguridad en otro capítulo, los temas de la migración de mexicanos o del paso de centroamericanos hacia la frontera norte de México, manejémoslo por separado.
Y cuando llega el presidente Donald Trump, incluso en la retórica del presidente Trump durante su campaña, empieza a mezclar estos temas, ¿no? Empieza a mezclar la migración de personas con aranceles al comercio. Empieza a mezclar el tema de la seguridad y el narcotráfico con la migración y con el comercio. Y esto creo que es el primer punto que quiero resaltar aquí. Entonces, ese panorama ya de por sí tan complejo se vuelve aún más complejo cuando empiezas a integrar los temas en una sola canasta. ¿Y por qué digo eso? Pues no es lo mismo estar viendo el número de migrantes, ya sea centroamericanos o mexicanos, que están cruzando la frontera en una mesa de negociación, a estarlo viendo también en una mesa de negociación en donde hay una amenaza que te van a imponer aranceles a eso. Entonces, entramos en este mundo más complejo en la relación bilateral hace 3 años. Y creo que a lo largo de 3 años, pues todos hemos aprendido un poco de las formas y del estilo del gobierno del presidente Donald Trump y, bueno, pues de una llegada o de una victoria del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, que también, vaya, pudo haber complicado mucho más las cosas. Me parece que al menos en los temas prioritarios no fue así. En el tema comercial, ustedes recordarán que cuando entramos a la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y el presidente López Obrador gana, un equipo de él se integra a las negociaciones que ya estaban en curso por el equipo del presidente Peña Nieto, al menos pues los 6 meses de transición, que es un periodo pues muy largo, ¿no? Probablemente de los periodos de transición más largos en el mundo es el que teníamos en México. Eso cambia ya a partir de una reforma política y bueno, el próximo presidente que llegue a México tendrá un periodo más corto en esa transición, pero ese es otro tema. Entonces, me parece que aprendimos un poco a llevar esta relación. Se da una negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio. Cada país le llama de manera distinta. En México le llamamos TEMEC. En Estados Unidos es el USMCA. Y básicamente lo que cambia es que cada país se pone en el inicio de las siglas, ¿no? Y se dio esta negociación pues por mucho tiempo. Ustedes lo vivieron, lo conocieron el proceso. Y en el marco de esa negociación también sucedieron muchas cosas, algunas amenazas otra vez de aranceles. Recordarán en algún momento que el presidente Donald Trump, pues, y a lo mejor la palabra es muy dura, pero así lo hace, amenaza si México no detiene las caravanas migratorias de Centroamérica hacia el norte, amenaza con poner aranceles a todos los productos que vengan de México, primero 5%, luego crecerlo al 15, al 10, al 15 y hasta llegar a 25%. Eso, además, pues muchos analistas, yo creo que qué bueno que se dio ese momento de crisis, porque en esos momentos de crisis, múltiples analistas, múltiples colaboradores, gente de gobierno, etcétera, empiezan a realmente entender la profundidad del impacto de ciertos aranceles a productos mexicanos, por ejemplo. Entonces empieza a hablar de cuánto se podrían encarecer los bienes de consumo en los Estados Unidos. Y había ejemplos hasta de utensilios escolares, los alimentos una familia común y corriente en los Estados Unidos, cuánto se tendría que incrementar el costo de ponerse esos aranceles, cuánto incrementaría un coche hecho en Estados Unidos si los productos que vinieran de México tuvieran ese arancel, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece que al menos en algún sector de los Estados Unidos empezó a dar un poquito de miedo esa parte, ¿no? Hubo otra amenaza pues muy fuerte también
en la que el presidente Donald Trump amenazó en un momento muy particular de cancelar NAFTA, ¿no? De demandar NAFTA, así se le llama. Básicamente el proceso es mandar una carta al Senado de los Estados Unidos diciendo, con una orden ejecutiva, diciendo nos vamos a salir del tratado. Luego tendrían que haber transcurrido 6 meses para que eso entrara en vigor, pero obviamente pues nos preocupó muchísimo. Fue un día en particular aquí en los Estados Unidos, un marzo, y también sucedió algo que me parece positivo, que fue que la industria de los Estados Unidos, los corporativos, principalmente la industria del agro en Estados Unidos, la industria automotriz en Estados Unidos, los grandes manufactureros, mandan cartas al presidente Donald Trump diciéndole, no hagas esto, si te sales de NAFTA, los principales afectados van a ser los Estados Unidos. Nos estaremos dando un balazo en el pie. Esos fueron quizá los 2 momentos más complejos de la renegociación, más allá de las mesas de renegociación mismas, en donde como cualquier otra negociación, pues hay ganadores y hay, ganas en algunas cositas, pierdes en otras, pero al final del día lo que estás buscando es un balance, un ganar-ganar para todos los participantes. En este caso, pues México, Estados Unidos y Canadá, y las múltiples industrias que hay dentro de estos países. En eso, después llega el proceso ya que conocemos, se ratifica el tratado, pasa por los 3 congresos, digamos, en México, Estados Unidos y Canadá, y ahorita estamos a la víspera de la implementación del USMCA. NAFTA dejaría de tener vigencia y entraría en vigor el USMCA con cosas, me parecen muy positivas, algunas incluso industrias nuevas que antes no se tenían, todo el tema de comercio electrónico, todo el tema financiero, en donde pues en 25 años evidentemente ha cambiado muchísimo la industria, entre otros capítulos medioambientales, etcétera, que yo creo que son bastante benéficos. Hay un punto muy particular, y con eso voy a entrar ya a la parte de esta etapa en donde estamos en una crisis sanitaria. Hay un tema muy particular, y ustedes lo habrán escuchado, que eran las famosas reglas de origen, o la producción, digamos, el contenido que se produce en Norteamérica. Básicamente lo que la regla de origen te dice es de un bien o de un producto total, todos sus componentes, todas sus partes tienen que ser en un porcentaje producidos en la región de Norteamérica. Para el caso particular de los coches, había la regla de origen de NAFTA, era alrededor del 62%, entonces pues todo lo que se debía de producir para construir un coche, ya sea en Estados Unidos, en Canadá o en México, ese 62% debía estar hecho en América, ¿no? En Norteamérica. Eso incrementa, y ahora, pues evidentemente al incrementar, ya no puedes traer bienes de otras partes que no sea Norteamérica, de Europa, de Asia o de Latinoamérica. Por supuesto que había todavía muchos componentes que venían pues de China o de Corea o de Japón o de Taiwán, y en ese caso entonces pues lo que sucede es que tendremos que aprender, esta industria automotriz tendrá que aprender a construir o a desarrollar o a producir estos bienes en Norteamérica, en Canadá, en Estados Unidos, en México, pero ahí México me parece que tenemos una ventaja, puesto que somos por precio de producción los más competitivos. Evidentemente en mano de obra, en logística, en muchos otros temas somos competitivos, y esas empresas que a lo mejor hoy están produciendo en China podrían decidir venirse a producir a México. Ahí, pues, regiones del país, quizá las tradicionales para las manufacturas en México, como es Baja California, Sonora, Chihuahua, evidentemente Nuevo León,
todo el Bajío, que ha desarrollado una plataforma automotriz muy grande, el estado de Puebla, Querétaro, entre otros estados, podrían verse bien beneficiados de traer estas inversiones para producir estos bienes ahí. Hay un periodo de ajuste para la industria para que puedan cumplir con estos requerimientos de las reglas de origen. Si no se cumple con ese porcentaje de contenido, no quiere decir que no puedes mandar el producto, simplemente quiere decir que tienes que pagar un arancel adicional, digamos, un impuesto, digamos, para poder enviar el producto. Entonces ahí estábamos, la verdad es que ya estábamos pues bien ajustados o ajustándonos a esa nueva dinámica con Estados Unidos cuando llega pues esta crisis sanitaria. Ahora, en la crisis sanitaria les voy a decir tres o cuatro preocupaciones que yo tengo de cómo se puede desarrollar la relación México-Estados Unidos y qué nos preocupa, ¿no? El primer tema es el migratorio, ¿no? Está totalmente comprobado que el mercado hispano, la comunidad hispana en los Estados Unidos, de la cual los mexicanos somos la mayoría, hay una comunidad hispana de 60 millones viviendo en los Estados Unidos. Eso incluye todas las nacionalidades latinas y nosotros somos 34 millones de esos 60 millones. Entonces somos, digamos, la mayoría. Esa comunidad hispana, junto con la comunidad afroamericana, ha sido la más afectada, las dos comunidades más afectadas en los Estados Unidos a causa del coronavirus. Les doy algunos ejemplos. Solamente en el estado de Nueva York, 600 mexicanos han perdido la vida al día de hoy, ¿no? Más de 600 mexicanos. Evidentemente, esto, además de ser una tragedia, pues implica ciertos gastos y costos para estas familias, que en general, si pierdes a la cabeza del hogar, mamá o papá, quien llevaba el alimento a la casa, pues estás hablando de una familia de 5 o 6 personas. Entonces, estás hablando de un número importante, pero además tiene que ver por qué los hispanos son más vulnerables que, por ejemplo, los blancos en Estados Unidos, y tiene que ver que es, uno, por su carencia de un seguro social, dos, puesto que son los que están en la línea de batalla hoy, son los que están atendiendo los supermercados, atendiendo centros en temas de limpieza, mucho tema de transporte, evidentemente en los campos agrícolas, en donde todavía, puesto que son industrias esenciales, todavía hay mucho movimiento, mucha movilidad, y bueno, están expuestos, están más expuestos que otros que hemos tenido el privilegio pues de encerrarnos en nuestra casa y de estar mucho más contenidos. Pero luego además, el siguiente riesgo para ellos, además del de salud, tiene que ver con su ingreso, ¿no? Antier salió justo un reporte del Pew Research Center, que son pues básicamente encuestas que te habla el 61% de los hogares o las familias hispanas en los Estados Unidos perdió su empleo o ya se vio reducido su empleo. Alguien de esa casa, alguien de ese hogar ya sufrió ya sea pérdida de empleo o reducción del presupuesto. ¿Qué sucede con esto? Estamos hablando de un mundo de 34 millones de personas mexicanos o mexicoamericanos en esa comunidad. ¿Qué sucede? Bueno, México, pues por los últimos 20 años, ¿no? Ha recibido montos en dólares de remesas enormes, ¿no? En la época de Fox recibíamos cerca de 10,000 millones de dólares. Hoy, el año pasado, 2019, se recibieron 36,000 millones de dólares de remesas. Ese es el monto más grande de llegada de capital extranjero que cualquier otro, ¿no? Más que las exportaciones de autos,
más que la entrada de ingresos por ventas de productos agropecuarios, más que la venta de petróleo, más que incluso el turismo, que es quizá la segunda categoría. Si la comunidad hispana ahora está perdiendo empleo, tiene un riesgo de salud y o se le está reduciendo el sueldo, es muy probable que lo que veamos en México es una reducción en el envío de remesas hacia México. Eso a mí me preocupa mucho porque son millones de familias en México las que reciben un ingreso, porque es un ingreso, mensual o quincenal de cerca de 350 dólares. Es enorme, estamos hablando pues de 9,000 pesos que reciben las familias de sus familiares en el exterior y ese es el primer riesgo y es la primera preocupación grande que tengo. Este mes de marzo, y a lo mejor ustedes lo vieron el dato hace 2 días, el Banco de México sacó el dato de cuánto enviaron de remesas los mexicanos en el mes de marzo y fueron 4,000 millones de dólares, 4,070 millones de dólares. Es el monto más grande que se ha enviado en un solo mes, que se ha reportado en un solo mes. Entonces ustedes me dirán, bueno, Enrique, pues ¿por qué estás tan preocupado si en el mes de marzo es un récord? Pero lo que está sucediendo en el mes de marzo todavía no tenía un efecto tan negativo. Todavía no se perdían tantos empleos, todavía no se reducía tanto la economía en los Estados Unidos, y lo que sucedió y que lo hemos visto suceder en otros años, en otras crisis, es que el mexicano que vive en Estados Unidos, al verse acorralado, digamos, un poco, puesto que es probable que pierda su empleo y es probable que tenga que regresar a México, entonces manda más dinero. Empieza a mandar ya no solo parte de su ingreso, sino también parte de sus ahorros. El segundo factor es que, puesto que ahora pues el dólar vale 24 pesos, pues también los mexicanos que están acá aprovechan para mandar más dólares, puesto que ahora valen más esos dólares en pesos. Entonces, yo no quisiera que nos engañáramos por el monto que llegó en marzo. Me parece que abril, mayo vendrá una reducción y pudiera ser importante. Ojalá y esté equivocado, pero todos los datos nos indican que hacia allá va el tema. El otro tema involucrado también en el tema de migración es el posible regreso de muchos de ellos y cómo en México tendríamos que ser capaces de, uno, tener mejores leyes para el retorno de los mexicanos. Y me refiero a temas desde identificación, que deben de tener acceso a crédito, nueva cuenta de banco o una cuenta de banco, el poder rentar o comprar una casa, el poder ahorrar acá, conseguir un empleo, y hasta para los que son jóvenes, por ejemplo, pues el que se les revaliden los estudios. En México hoy es muy complicado para un extranjero que haya hecho sus estudios fuera de México revalidar sus estudios y poder continuar estudiando. Eso para los niños, para los jóvenes. Entonces tendríamos que en México hoy empezar a modelar, digamos, o a construir una plataforma para recibir a estos mexicanos. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Bueno, pues muchos de esos mexicanos van a llegar a México, quizá con algo de ahorro, se le pueden acabar esos ahorros y luego vendrá una etapa también de desempleo. Y pues evidentemente hay una preocupación de orden social y de seguridad en México. Hay un grupo muy particular en los Estados Unidos que me gustaría hablar de ellos, que son los famosos Dreamers. Los Dreamers es pues es una categoría, llamémosle, de personas que nacieron en México o en otros países, yo voy a hablar por los mexicanos, y que se fueron a una etapa muy pequeños a los Estados Unidos, llegaron de la mano de sus padres o de sus abuelos muy pequeños
y hoy han pasado la mayor parte de su vida en los Estados Unidos. Son jóvenes que ya tienen, quizá llegaron a los 5 años, hoy tienen 25 o 30 años, y el único país que conocen realmente como su hogar es los Estados Unidos. Para eso el presidente Obama todavía hace algunos años creó un apartado, hizo un decreto, un referéndum para otorgarle a estos, es casi 1 millón de jóvenes de diferentes partes del mundo, 600,000 son mexicanos, para otorgarle a estos jóvenes la oportunidad de poder trabajar de manera legal, de pagar impuestos, de llevar una vida normal en los Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Donald Trump no le gusta ese referéndum, que se le llama DACA por sus siglas, y apeló para que la Suprema Corte de Justicia se pronunciara a favor o en contra de si el referéndum es correcto o incorrecto. Estamos a pocos días o semanas de saber esa resolución de la Suprema Corte de Justicia. Si les negaran eso, estamos hablando de 600,000 jóvenes mexicanos que tendrían que tomar una decisión de continuar en este país de manera indocumentada un poco, o de regresar a su país de origen, país al que no conocen y probablemente muchos de ellos ni siquiera hablen el español, ¿no? Pero son jóvenes evidentemente talentosísimos. Les doy 2 ejemplos. 27,000 de esos jóvenes hoy trabajan en el sector de la salud en los Estados Unidos, y 20,000 de ellos son educadores en los Estados Unidos, son profesores de tiempo completo en escuelas públicas o privadas de los Estados Unidos. Con eso dejo el tema de migración, paso al tema también de riesgo que a mí me preocupa y en el que quiero dedicar un poquito más de tiempo. Ya son las 10:30 para ustedes, quizá 10 minutos sobre las cadenas productivas. Estas cadenas productivas las hemos desarrollado pues en décadas, ¿no? Tiene que ver con proveeduría mexicana, tiene que ver con empresarios mexicanos que decidieron ingresar a un sector como el automotriz, el aeroespacial, tecnologías de información, etcétera. Pero tiene que ver también con la llegada de capital extranjero a México, que en los últimos años pues ha sido muy grande. Estamos hablando de plantas como Kia, estamos hablando de plantas como General Motors, Ford, Caterpillar, entre muchas otras, y pues que han desarrollado estas cadenas. ¿Y por qué se le llaman cadenas? Pues porque es eso. Uno construye un tornillo, el tornillo después se encadena con una pieza más grande, esa pieza más grande se encadena a otro producto de plástico, ese producto de plástico va en una puerta del coche, la puerta del coche va en el coche mismo. Es una cadenita. Lo que algunos todavía creen es que cada industria tiene sus propias cadenas de suministro, lo cual es incorrecto. Hoy todas las industrias, de una u otra forma, pues están interconectadas. Cuando hablamos de un producto como cerveza, ¿no? Pues cuando piensas en una botella de cerveza, pues estás hablando de una industria del vidrio, necesitas del campo también para la cebada, necesitas la corcholata, necesitas agua, necesitas un montón de procesos para desarrollar una botella, un envase de una lata de cerveza. Entonces están interconectadas. Tú no puedes decir esta industria es esencial o esta es no esencial en un momento como esta crisis para producir un bien sin antes pensar en esta interconexión. Les doy otro ejemplo. En estos 2 meses que llevamos que estamos encerrados por esta crisis allá afuera, la nube, a lo que nosotros le llamamos la nube, los servicios de la nube, se han incrementado casi un 70%. La demanda de la nube de empresas como Amazon o Google o Oracle o Cisco, entre otras, se ha incrementado en un 70%. La nube, que nosotros sabemos pues que ahí está la información arriba, pues en realidad también sabemos que la información está dentro de data centers, y esos data centers están construidos por múltiples aparatos.
pues para desarrollar esos aparatos o para producir esos aparatos necesitas desde aluminio, cobre, cableado, plásticos, chips, etcétera, etcétera, etcétera. No hay forma de desarrollar eso si no tienes las industrias andando. Entonces, puede haber muchos otros ejemplos. Quizá el más sonado últimamente es el de los propios ventiladores, ¿no? Para construir un ventilador que pueda estar en un hospital atendiendo a una persona que está muy grave, pues para construir y desarrollar ese ventilador necesitas también de múltiples industrias. Piensen en todas las partes que puede tener un ventilador. Y lo que sucedió hace 2 meses, todavía en esta crisis y los países viendo hacia adentro de sí mismos cómo solucionar, en el caso de Estados Unidos y de México, es que pues cada quien decidió qué industrias continuaban operando y qué industrias, les llamaron ellos no esenciales, deberían de irse a casa, ¿no? En esa elección de industrias, desgraciadamente, para el caso de Norteamérica, no hubo un match, no hubo un ensamble. No nos pusimos de acuerdo antes de irnos a casa, de decir, estas industrias tienen que seguir operando bajo estos protocolos de seguridad, obviamente, para que entonces la economía pudiera seguir en marcha y se tuvieran los productos necesarios que son esenciales, ¿no? Y puesto, y me quiero detener un momento en esto, puesto que la curva, que todos ustedes ya saben, pues esta curva de la epidemia, la curva en Estados Unidos va o iba, ya no sabemos, porque ya ahora conocemos que hay múltiples curvas dentro de un país, pero en un inicio lo que sabíamos es que la curva de Estados Unidos iba al menos 3 o 4 semanas adelante que la de México. Los primeros casos en Estados Unidos se dieron en el mes de febrero, cuando en México se dieron hasta el mes de marzo. Lo mismo los decesos. Entonces, pues México entró un poco tarde a esto. Eso puede ser positivo o negativo, eso creo que es para otra charla. Pero entonces, cuando Estados Unidos, como estamos viéndolo hoy, 40 estados de la Unión Americana se preparan para reabrir su economía este fin de semana, México vamos 3 semanas atrás. Y la pregunta es si una planta en Michigan automotriz tendría que esperar para que sus proveedores en México reabran y entonces ellos poder operar. La respuesta regularmente es no. No podemos esperarnos a que nuestros socios comerciales de México reabran. Y entonces ahí es donde entra este riesgo de las cadenas de suministro. Empieza a haber una presión de los Estados Unidos, tanto de las cámaras industriales como de la propia Casa Blanca, del Pentágono y de múltiples asociaciones, hacia el gobierno mexicano, diciéndoles, necesitamos que México reabra estas industrias, necesitamos que las industrias esenciales en ambos países hagan match. Hay un interés particular en Estados Unidos por las industrias de la defensa, en donde involucras el aeroespacial, involucras pues algunos otros como eléctrico, electrónico, entre otras industrias. Involucras también el sector de la salud, los medical devices, los aparatos médicos, y están muy interesados en el tema de transporte y el tema agrícola, evidentemente. Entonces viene esa presión y las últimas 2 semanas hemos visto al gobierno mexicano expresar, tanto en la voz del presidente López Obrador, en la voz del secretario Marcelo Ebrard y en la voz de la secretaria de Economía, Graciela Márquez, la intención que me parece positiva de ponerse de acuerdo y de llegar a un acuerdo con Estados Unidos para abrir esto. ¿Cuál es ese acuerdo? ¿Cuál debe de ser ese acuerdo? Pues miren, el acuerdo debe ser el que si tu prioridad hoy es cuidar la salud de tu población, que eso creo que todos lo entendemos, pero también debe de haber un balance en la reactivación económica para que no tengas después un desbalance económico y que eso te genere un impacto de salud. Tienes que generar ciertos protocolos
de seguridad para que estas plantas operen. Es decir, pues plantas automotrices o plantas de manufactura en donde antes había pues 200, 300 personas en un mismo piso, pues ahora pudiera ser menos gente, menos cercana, con muchos protocolos. Y ahí nosotros lo que hemos dicho es el mínimo, lo mínimo que México debiera aceptar es el mismo protocolo que estas empresas extranjeras están llevando a cabo en sus propios países. Es decir, si en Michigan están llevando a cabo la industria automotriz ciertos protocolos y cuidado hacia su gente, ese debe ser el mínimo que debemos nosotros exigir en México para que también reabra la industria. Una cosa no se pelea con la otra. Las dos nos parecen que debe de estar balanceado. La industria automotriz en Estados Unidos dijo que antier, anunció que reabriría el día 18 de este mes, el 18 de mayo, y eso coincide un poco con las expresiones del gobierno federal de que esa misma semana, el 16 o el 17, México ya podría estar en la bajada de la curva, que México ya podría haber controlado un poco la pandemia y que entonces podrían entrar en proceso y en vigencia estos protocolos. México exportó en el 2019 $358,000 millones en bienes y productos a los Estados Unidos. Somos el socio comercial número 1 para ellos. Algo muy importante que creo que pasó durante este periodo de crisis es que por fin, digamos, nos hemos dado cuenta todos de esta interconexión en las economías México-Estados Unidos, que somos indispensables, lo hemos dicho por muchas décadas, pero la retórica continuaba ahí, de cierre de fronteras, de producción interna, de no dejar salir la inversión, y me parece que esto debería ser una oportunidad para nosotros, tanto reflexionar, pero exponer el por qué México es tan relevante para los Estados Unidos. Hay un dicho en Estados Unidos que le dicen too big to fail, ¿no? Que es un poco una frase que se acuñó hacia una entidad financiera, que si esa entidad quiebra, va a tener consecuencias mayúsculas en otros sectores, en otras entidades financieras, y por eso dicen is too big to fail, ¿no? Si dejamos que muera, nos afecta más, hay que rescatarlo. Mi pregunta es, y estamos escribiendo sobre eso, es si México is too connected to fail para los Estados Unidos. Si está demasiado conectado para fallar para los Estados Unidos, entonces debe de haber una cooperación mucho más grande que la que está viendo hoy. Yo hasta ahí lo dejaría y después a lo mejor entramos en otra serie de preguntas y en las respuestas puedo comentar algo más. No sé si Alejandro quieras tú entrar, digo, veo por ahí algunas preguntas, pero a lo mejor Alejandro, Regina, ustedes me señalan qué dinámica quieren seguir. Yo creo que en este punto, digo, es importante e interesante todo lo que comentas y recibir, por ejemplo, las preguntas e ir, obviamente, contestando las que consideres que pudiera ser o generar mayor valor también en estos últimos minutitos que todavía tenemos. Ok, a ver, veo algunas por ahí. Para el tema de la elección, si quieren entramos al tema de la elección en general. Dice una pregunta, ¿cuál es mejor para México, Biden o Trump? Mira, a ver, yo creo que es una pregunta que cada quien se debe responder. ¿Quién es mejor para mí? Hay quienes dicen, bueno, ya conocemos a Trump y bueno, ya conocemos su forma, ya le agarramos la onda. Históricamente México había tenido una mejor relación con los republicanos. Los republicanos eran los más libre comercio, no así los demócratas. Sin embargo, yo creo que hoy tanto el grupo demócrata como el grupo republicano es muy diferente
a como lo veíamos antes. Hay quienes dicen cualquier cosa es mejor que las amenazas de Trump. Muchos están enfocados en el tema migratorio, hay otros que se enfocan en decidir quién es mejor en el tema comercial, etcétera. Yo creo que eso, como mexicanos, no nos debería de importar quién sea el presidente de los Estados Unidos, sino debería de haber los mecanismos institucionales para que sea quien sea que esté en ese cargo, pudiera la relación continuar un desarrollo institucional y general en todos los caminos. Por mucho tiempo se tuvo, por ejemplo, un grupo en el que participaba gobierno, empresarios, universidades, que se llamaba el High Level Economic Dialogue, el diálogo de alto nivel México-Estados Unidos, y ahí había temas de universidades, había temas estudiantiles, había temas de becas, emprendedurismo. Ahí se enmarcaba la relación empresarial a través del CEO Dialogue, etcétera. Eso desgraciadamente hoy ya no existe, y una gran preocupación es esa arquitectura de la relación México-Estados Unidos. No podemos depender de lo que un presidente de un lado o del otro lado piensen u opinen en un momento específico. Tiene que haber una arquitectura mucho más sólida a través de canales institucionales, los secretarios, los subsecretarios, las propias universidades, los centros de investigación, que fluya mucho mejor. Me parece que en la campaña podemos ver quién puede ser mejor para México, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, los demócratas a lo mejor hacia afuera son mucho más positivos hacia el tema de migración, pero el presidente Obama deportó a 1.5 millones de mexicanos, ¿no? Entonces, vaya, son muchos temas. Me parece que en campaña nos vamos a dar cuenta. Lo que sí es cierto es este país, Estados Unidos, está sumamente polarizado. El presidente Donald Trump tiene una aprobación del 43%, nunca ha tenido más del 50%, esa es la división, pero tampoco nunca ha caído más del 40%, ¿no? Entonces está bastante sólido ahí. Yo lo que siempre digo es, ante estas preguntas es, si el presidente Donald Trump logra reactivar la economía para el mes de septiembre o principios de octubre, y tiene él un margen para hacer sus rallies, para visitar todos los estados y para mover a su base, entonces va a tener una gran posibilidad de ganar. Eso hoy se ve complicado, la reactivación económica a un mes de septiembre se ve bastante complicado. Se pronostica una caída para el segundo trimestre del casi 30%, lo cual sería pues enorme. Hay un punto que ustedes van a entender muy claro, que son los deportes, por ejemplo. En Estados Unidos ahorita todos los deportes están parados, como en México. Tú no puedes ir a un estadio, tú no puedes ver un juego en la televisión. Eso para el americano es enorme, ¿no? La NFL debe empezar en agosto, septiembre, la NBA y el béisbol pues se detuvieron, la MLS tampoco está. Yo creo que si para el mes de octubre tenemos los estadios llenos, repletos, y la gente puede ver sus partidos y a sus equipos favoritos, otra vez Donald Trump va a tener una gran oportunidad. Déjenme les comparto, y para atender algunas otras preguntas que están por ahí sobre esto de las cadenas de suministro, déjenme les comparto rápidamente no sé si, creo que pueden ver eso. Miren, este es el sistema que tenemos IMEX, al que le llamamos, que por muchos años pues, se le llamó el sistema maquilador mexicano, digamos, que ya hoy la palabra maquiladora a mí no me gusta, pero estos son el número de establecimientos IMEX en México, 6,288. De esos, hay unos que están brutalmente certificados por temas de IVA, de IEPS, que son 3,585. Estos que están certificados representan el 82% del comercio exterior a nivel nacional y el 97% de las importaciones temporales a nuestro país. Generan más de 3 millones de empleos directos y 7.5 millones de empleos indirectos, ¿no?
un estado como el de Chihuahua, y estoy seguro que el estado de Nuevo León representa más del 80% del empleo. Esta industria de la industria de la transformación, la industria de la manufactura, 17% del empleo permanente del IMSS es a causa de estas manufacturas, y de toda la industria de la transformación, los programas IMEX representan el 64%. Alrededor de 50 mil millones de dólares, 50 billones de dólares, es el superávit que tenemos gracias a estos exportadores. Entonces, cuando hablamos de las cadenas de suministro y del riesgo de un desenlace negativo en donde perdamos esta relación con México, Estados Unidos, y en donde algunos proveedores dejen de operar con sus matrices en Estados Unidos, etcétera, es muy complejo, ¿no? Evidentemente, esta industria ha sido portavoz de la imagen país en el extranjero, de la certidumbre jurídica. Solamente una ciudad como Ciudad Juárez tiene 350 fábricas de este tipo. Entonces, pues es una industria bastante potente, digamos. Me voy a ir a otra pregunta. A ver, AMLO maneja bien la relación México-Estados Unidos. Pues miren, en realidad nos parece que en la mayoría de sus momentos AMLO ha sido muy cauto con Estados Unidos, ¿no? Hay a quien le gustaría que AMLO fuera más duro frente a Trump. A mí me parece que ha sido cauto, y que esa cautela nos ha llevado a sentarnos a la mesa con Estados Unidos y a llegar a acuerdos positivos. Evidentemente, como cualquier política, pues cada quien quiere sacar raja, digamos, para su molino. Donald Trump también ha sabido llevar muy bien la relación con México. Me parece que hace poquito se anunció que estarían buscando una reunión en el verano. Me parece que eso sería un error, pero es mi forma de pensar. Recordamos lo que pasó cuando el candidato Donald Trump fue a México a visitar Los Pinos. Creo que eso no ayudó, no gustó a nadie tampoco. Y bueno, la relación más bien la ha llevado el canciller Marcelo Ebrard. Es quien ha llevado esta relación, y es quien ha, digamos, concentrado la relación en todos los frentes, tanto el económico, tanto el migratorio, el de seguridad, entre otros. Creo que es difícil decir si está bien o está mal. Creo que la historia dirá eso. Hace poco, ustedes saben, se hizo una donación de Estados Unidos de algunos equipos médicos. También estuvo el tema del petróleo, en donde Trump dijo que, digamos, que ellos pondrían de su industria los 100,000 barriles de petróleo que la OPEP le exigía a México reducir. Eso, pues creo que fue simplemente un mensaje. Hay que entender eso. Los presidentes hoy están viviendo en tres diferentes plataformas. La plataforma política, en donde mandan mensajes a veces contradictorios con lo que hacen en la plataforma de salud y en la plataforma económica. ¿Cuáles consideras que serán los mercados que se verán más afectados posterior al COVID, y dónde debería de estar el enfoque de México para hacerles frente? No sé si por mercado se refiere a países o más bien se refiere a industrias. Yo creo que lo que hemos visto muy claramente, pues, es que cualquier industria que tenga una necesidad mayor de que las personas estén físicamente involucradas en ella, como es el turismo, como es el viajar de un lado a otro, va a ser brutalmente afectada. Pues ya lo estamos viendo. 2 meses sin operación. Las aerolíneas pues están en un muy mal negocio el día de hoy. Las últimas 3 semanas en Estados Unidos, hace 3 semanas viajaban 10 personas en promedio por cada avión. Hace 2 semanas viajaban 17 y hoy están viajando 23 personas en promedio por vuelo. 23, estamos hablando de que un avión le cabe pues hasta 200 personas o más, ¿no? Entonces, pues es muy bajo. Se dice que el 90%, 95%
Hoy sacaron el dato de que Cancún, las aerolíneas que viajan a Cancún perdieron el 97% de su mercado, pues es todo, ¿no? Perdieron absolutamente todo. Entonces, cualquier industria que involucre eso está en una mala posición. Cualquier industria que involucre también tecnología y transacciones virtuales, etcétera, pues están en una mucho mejor posición. Evidentemente, quizá el gran ganador fue Zoom. Zoom ha crecido brutalmente, pero hay muchas otras. Y luego, pues te vas a lo pequeño. Amazon evidentemente ha crecido muchísimo, Walmart también, los supermercados me parece que están en buena posición, siempre sí saben manejar los protocolos de seguridad y que no haya una crisis sanitaria ahí. Vaya, los productores de consumibles podrían estar en una buena posición, aunque también, hay que decirlo, pues se les ha caído toda su industria restaurantera, toda la industria educativa, por ejemplo, que consume mucho en Estados Unidos, por ejemplo, pues la leche, las frutas, etcétera. La industria educativa consume mucho de eso. Entonces, y como mercados, como países, pues yo creo que, a ver, pues 190 países están en crisis por el COVID, no es como que alguien haya manejado esto tremendamente bien. Hay países que lo hicieron mejor que otros, como es el caso de Corea. China, evidentemente, pues ya va de salida y a lo mejor esa es una ventaja para ellos, pero yo creo que México tiene que enfocarse en su socio principal, ¿no? En un momento de crisis, pues quien te compra el 80%, si tú eres una pequeña empresa y a ti te compra el 80%, te lo compra un cliente y el otro 20% está diluido entre otros, pues más te vale que te enfoques en el que te compra el 80%, porque si se te va ese, pues ya estás amolado, ¿no? Y en ese caso, para nosotros es Estados Unidos y Canadá. El gobierno de México está apoyando en algo a los mexicanos afectados en Estados Unidos para que no caigan tanto las remesas con créditos o algo. Mira, básicamente el apoyo, hay una red consular de México en los Estados Unidos, son 50 consulados y nosotros como fundación tenemos una relación con muchos de ellos. Hoy mismo yo hablé con 2 cónsules en la mañana. Me queda claro que están haciendo su mayor esfuerzo. Ellos también están en un contexto difícil, puesto que sus empleados y los propios cónsules pues también tienen que estar en casa. Se piensa que se estarán abriendo los consulados físicamente en las próximas 2 semanas, como está sucediendo en Estados Unidos. Y en el caso de consulados en donde han fallecido desgraciadamente muchos mexicanos, como es el caso de Nueva York, hay apoyos por ley, hay apoyos que el consulado le puede dar a la familia, ya sea para repatriar el cuerpo de quien falleció, que ahorita pues eso no está sucediendo porque el manejo del cuerpo es muy complicado por la causa de la muerte, que es un virus, o para suena muy duro, pero para la incineración. Y bueno, la familia pues al final del día recibe el apoyo y podrá utilizarlo también para despensa o para otras cosas. Entonces los consulados están haciendo eso. Me parece que es, además pues de la comunicación y todo, me parece que ese es el apoyo más grande. No hay créditos, eso sí, y tampoco, desgraciadamente, por el gobierno mismo de los Estados Unidos. O sea, si tú eres una persona indocumentada, que aunque pagas impuestos por el trabajo que tienes, etcétera, pues no eres susceptible de un crédito, a menos que estés en el estado de California. California sacó un paquete de $125 millones para fondear a empresas incluso de indocumentados, porque hay miles, si no es que millones de MIPYMES, como le llamamos, micro, pequeñas y medianas empresas, que los dueños son indocumentados. Nosotros ahí trabajamos con una empresa financiera en California que se llama Camino Financial, que se dedica a prestarle a empresas hispanas, y hemos colaborado mucho con ellos para sacar pues documentos en español, etcétera. Hay mucho que hacer. Desgraciadamente, pues en México también hay muchísimo que hacer en ese sentido.
¿Crees que México pueden replicar el mismo ritmo de activación económica como se está planteando sucederá en Estados Unidos? ¿Cuáles son los elementos clave que el país debe garantizar en este proceso? A ver, otra vez yo creo que lo tenemos que ver a nivel regional. Lo que sí no podemos es, o sea, digamos, vámonos a una frontera, El Paso, Ciudad Juárez, si El Paso está reactivo y están trabajando sus plantas, etcétera, vaya, no hay de otra más que llevar el mismo proceso a Ciudad Juárez. Es una misma región, o sea, ya no podemos dividir eso. Lo mismo Tijuana, San Diego, lo mismo muchas otras fronteras. Y ahí el gran tema, y creo que se ha perdido un poco en la discusión, a nosotros que pues vivimos en Estados Unidos, pero pues también trabajamos en México, estamos así con esta binacionalidad y dualidad, el tema de las pruebas, ¿no? El tema de hacer pruebas y de ser súper estratégicos con el uso de la información que te puede dar las pruebas y dónde están los contagios, quién está contagiado, el rastreo. Hay mucha gente que dice, es que no te sirve nada de hacer pruebas si o sea, tú te haces una prueba ahorita y a lo mejor en una hora te contagias. Vaya, todos los países están conscientes de eso, pero los que sí dan positivo, se les puede rastrear. Y ese rastreo te hace mucho, mucho más eficiente. Esa es una. Dos, pues hay todo este mundo de pruebas que les llaman serológicas, si no mal recuerdo, no soy especialista, pero es para saber si tú ya tienes el anticuerpo, ¿no? Si ya te dio el virus y a lo mejor no lo manifestaste, pero ya tienes el anticuerpo, pues a lo mejor entonces tú ya puedes salir a trabajar. Entonces va a haber muchos protocolos. Yo creo que en la medida de que reaccionemos más rápido a esos protocolos, vamos a ser más eficientes. No sé cómo estamos de tiempo, ustedes me dicen, yo me puedo seguir aquí con preguntas. Súper, yo creo que pudiéramos elegir una pregunta más para poder cerrar y concluir. ¿Cómo ves? De acuerdo. ¿Qué beneficios tendría México si se vuelve en el primer proveedor de países asiáticos? Miren, yo creo que tenemos tratados de libre comercio con muchos países asiáticos. Creo que hay industrias y hay productores y hay empresas que lo han aprovechado brutalmente. Les pongo un ejemplo, una empresa productora de puerco en Sonora se llama Norson, le vende casi toda su producción a China, a Japón, etcétera. Entonces, yo creo que hemos aprovechado mucho los países asiáticos, necesitamos seguirlo haciendo. El tema es, y ustedes probablemente muchos, los que son estudiantes en sus clases o los que fuimos estudiantes, pues siempre vimos este tema del pastel, ¿no? No solamente es reconformar el pastel, sino crecer el pastel. Y eso es lo que creo que México debe de hacer. Cuando hablamos es que hay que diversificar nuestros mercados. Está muy bien el tema de diversificar siempre y cuando crezcas tu pastel. Si yo no tengo ningún problema en seguirle vendiendo a Estados Unidos el 80%, siempre y cuando también siga creciendo mis ventas a Brasil, Alemania, Argentina, a Japón, a China, etcétera. Porque, miren, piensen ustedes, le vendimos 358 billones de dólares, 358 mil millones de dólares a Estados Unidos el año pasado. Entonces, un punto porcentual, solo un punto porcentual, equivale a 3.500 millones de dólares, ¿no? 3.500 millones de dólares es lo que le vendemos a países completos, ¿no? Entonces, para mover ese 80%, y digamos, hay quienes dicen, es que ojalá y le vendiéramos solamente el 50% a Estados Unidos y el otro 50% al mundo. Ojalá, pero para mover eso, tendríamos que venderle al resto del mundo miles y millones más, lo cual es complicado porque pues México tiene una base productiva, produce cierta cantidad de bienes, entonces pues una empresa pues o le vendo a Estados Unidos o le vendo a China, a lo mejor puedo incrementar el 10% de mi producción, pero no lo puedo incrementar 100%. Entonces es un tema complejo. Yo creo que ahorita también la paridad cambiaria para quien exporta, pues es muy benéfico, ¿no? Pasamos de 19 a 24 pesos por dólar,
pues una empresa que está en Monterrey vendiendo todo en dólares, pues le va a querer seguir vendiendo a Estados Unidos también. Entonces, siempre es un ajuste. A ver, me voy a una última, Regina. Si a finales de 2019 México y Estados Unidos tenían excelente relación comercial rebasando a China, hoy puede fortalecerse esa relación ante el escenario económico que sabemos con China y Estados Unidos. Definitivamente esa es una de las grandes oportunidades que estamos viendo. Lo vamos a ver en la campaña para la presidencia. Probablemente va a ganar Biden o Trump, el que más le pegue a China, ¿no? Evidentemente hay no sé si es desgraciadamente, vaya, no lo sé, no quiero juzgar eso. La percepción de América o de Estados Unidos hacia China es negativa, se les ve como desleales en el comercio. Ahora con el tema del coronavirus, pues no ha faltado el propio presidente, el propio secretario de Estado lo ha dicho últimamente de si este virus se creó en un laboratorio, que si hay un complot, etcétera. Eso, vaya, creo que va a ser difícil saber, pero evidentemente va a haber una retórica en la campaña negativa hacia China. Eso puede generar más conflictos comerciales, arancelarios, nuevos impuestos entre China y Estados Unidos. ¿Qué debería de suceder en ese contexto? Pues que muchas plantas que hoy producen en China, ya sea asiáticas o plantas que se fueron hace 20 años de Estados Unidos, de Europa o de Latinoamérica, se regresen a Latinoamérica para estar más cercano a Estados Unidos y para dar más confianza. Eso sí va a pasar. O sea, esa geopolítica económica, digamos, de reconfiguración, todos creo que vamos a tener el miedo de una nueva crisis, ya sea generada por una pandemia o por una guerra o algo, de tener los productos más cercanos a nosotros, de ser capaces de reaccionar con más independencia del mundo que lo que hoy tenemos. Hoy la dependencia global que tenemos, incluso un país como Estados Unidos, es enorme. Y eso es lo que han estado criticando mucho. Entonces me parece que podríamos ser capaces en México de atraer ciertas manufacturas que antes estaban en China a México para ser más cercanos, para tener más cercanía con Estados Unidos, entendiendo que Estados Unidos nos vea con buenos ojos, como socios comerciales confiables, etcétera. Y en eso es por lo que hoy en día tenemos que trabajar para generar esas mesas de trabajo y decir, bueno, a ver, confiamos uno del otro, confiamos. Tan confiamos que llevamos 25 años haciendo negocios a través de NAFTA. Tan confiamos que llegamos a un acuerdo que vamos a entrar en vigor en julio, que se llama USMCA. Si confiamos en nosotros, pongámonos a reabrir las economías de manera coordinada y junta. Si eso sucede, me parece que México va a estar en muy buena posición. Dicho eso, tenemos que ser muy cautelosos con el tema de salud, que siempre va a ser la prioridad la gente, con un balance muy claro y específico en la parte económica. Yo con eso pues cierro y agradecerles a todos los que se conectaron para escucharnos y bueno, no sé, Regina, Alejandro, que continúa, ojalá y nos veamos pronto otra vez. Enrique, agradecerte mucho tu participación, tu tiempo, creo que fue una sesión sumamente valiosa y pues agradecerte mucho este espacio que nos brinda. Un honor tenerte con nosotros. Gracias a ustedes. Los conectados también. Un abrazo. Saludos.